Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto tenerlos nuevamente en Entorno Veracruz, desde el Hotel Plaza San José, desde la Pastelería La Toga en Zamora 65, donde podemos tener todos los días tardes pasteleras, todo el pastel y el café que puedan consumir por 99 pesos. En este marco del comercial, queremos darle la bienvenida a un periodista, a un columnista muy destacado de Veracruz, y yo digo a nivel nacional. Aurelio Contreras, bienvenido a este espacio de Entorno Veracruz para tratar de iniciar una charla o para darnos la oportunidad de tener una charla respecto de lo que está sucediendo en Veracruz, pero particularmente para arrancar, ¿qué te parece, Aurelio, entrarle por algo que acaba de suceder en Veracruz, que te atañe directamente, que implica obviamente otros actores del medio periodístico, pero que se establece en un marco muy difícil de entender, o más bien entendiéndolo, muy difícil de justificar que se den este tipo de virulentos ataques a personas en lo puntual que definen una ruta de la discusión pública en el marco de la polarización existente en nuestro Estado y en nuestro país, que no ayuda para nada a lo que necesitamos entender como acuerdos necesarios para sacar adelante al país. Desde tu pluma, quienes te conocemos, quienes te leemos con mucho agrado, sabemos tus posiciones y estas deben de ser respetadas porque son, antes que otra cosa, el diseño de un planteamiento personal tuyo, una lectura respecto de lo que estás mirando de la vida social, política, pública en nuestro Estado y en nuestro país, y que no tiene por qué ser menoscabada, asediada, agredida. Así suena el mensaje que se envió en este video, que puede ser absolutamente absurdo, de mala calidad, sin justificación, pero que denota una idea de comportamiento que tenemos que rechazar. ¿Cómo lo miras, Aurelio? ¿Cómo lo sentiste? ¿Qué entiendes en este video? Bueno, antes que nada agradecerte, Martín, agradecerle a Entorno Veracruz, a mi amigo Carlos Villalobos, la invitación para charlar este día con ustedes sobre un tema que, como señalas, me atañe en lo personal porque fui mencionado y agredido personalmente, pero que nos atañe como sociedad, que es lo más importante aquí. ¿Por qué? Porque cuando se crea un clima de animadversión y de violencia, hasta ahora, pues verbal, pero que no, eso no significa que no pueda escalar a otro tipo de violencia, cuando se genera un ambiente de este tipo, pues quien pierde es la sociedad, porque si quienes le dan voz, que son los periodistas, pues se sienten intimidados, sienten que tienen que empezar a dejar de escribir de ciertas cosas por su seguridad, pues es la sociedad quien deja de estar informada. Es la sociedad la que pierde paulatinamente su voz. Entonces, por eso es grave, más allá de los ataques personales, absurdos, ridículos, pero muy virulentos, muy agresivos. Finalmente, la agresión sí es a los periodistas, pero es a la sociedad en su conjunto, de parte de pues, grupos de poder, y yo siento que puedo afirmar de poder político, que no les gusta que se ejerza la crítica en este estado y que pues la experiencia nos ha enseñado que ya no importa el color, la intolerancia es igual, o en algunos casos, por supuesto, que puede llegar a ser peor, ¿no? Recordamos los tiempos aciagos del sexenio de Javier Duarte. Digo, no habría mucho que agregar a ello, 20 periodistas asesinados durante su gestión, pero pues el actual no canta mal las rancheras. No tengo ahorita el número de cuántos periodistas han sido asesinados durante el gobierno de Cuitlagua García, pero no son pocos. No son pocos, y aquí lo más grave del asunto es que con este tipo de acciones, con estos videopasquines, donde abiertamente se lanzan amenazas de muerte contra periodistas, pues lo que se crea es un campo fértil para que, si no los autores del video, cualquier otro queda bien, diga, pues ahora es cuando, ¿no? Y no va a pasar nada porque seguramente se recurrirá
a la vieja estratagema de revictimizar a la víctima y insinuar que algo debía y por eso le pasó lo que le pasó. Es un guión que ya conocemos y que no hay que dejar de mencionar, a pesar de que pues este tipo de agresiones de tan recurrentes que se han vuelto en el ambiente general del país, pues como toda la propia violencia, han dejado de llamar tanto la atención, ¿no? Como que ya no nos sorprende, no nos pues escandaliza como debiera que se profieran este tipo de mensajes, además sumamente cobardes, porque pues quien no da la cara y se quiere hacer pasar por alguien que no es, pues es eso, un cobarde y un miserable. Y si hay oportunidad en algún momento de señalárselo en la cara, con gusto lo haremos. Sin lugar a dudas. Oye, fíjate que México es un lugar peligroso para el periodismo. Así lo dicen los datos, los medios internacionales lo registran, los datos de nosotros como país lo establecen. La actividad en sí misma ya conlleva un riesgo. Sin duda. Y como bien lo comentas, el problema es que se trasciende solamente al gremio periodístico. Se cancela la oportunidad de una libertad de expresión natural y consustancial al ejercicio pleno de la libertad misma. Pero esto construye una sociedad del miedo, una sociedad en el miedo para expresarse. Esto no ayuda al balance positivo de una democracia que decimos tener y que tiene que estar garantizando, entre muchas otras cosas, la posibilidad de las diferencias, de reconocernos en las diferencias. Desde tu pluma, evidentemente, estableces una discusión en este tono. ¿Tú le ves posibilidades a procesar o a que entremos en una etapa alternativa de procesamiento de esta cancelación que se está viendo cada vez más importante de la libertad de expresión, de que haya espacios de mayor tolerancia en la vida pública, social, política? ¿O lo miras en una escalada inexorable hacia más cosas negativas? ¿Cómo la estás viviendo? Tú en lo personal evidentemente ya diste una pauta, pero en lo general, ¿cómo lo miras? Por el lado negativo, desgraciadamente, ¿no? Y que tiene que ver también con cómo avanzan los tiempos políticos. Conforme más se acerque pues las dos sucesiones, la presidencial y la estatal, pues seguramente veremos que aumente el nivel de violencia verbal y de veras, ¿no? De violencia física, de violencia. Una delgada línea, ¿no? Exactamente, ¿no? Puedes pasar de la una a la otra en cualquier momento. Y el problema es ese, en la disputa por el poder que se da entre los grupos políticos y los grupos también del crimen organizado, que también juegan en esa ecuación y a veces juegan más adentro de lo que nos pudiéramos imaginar, pues desgraciadamente se recurre a la violencia. No sería la primera vez, además. Hemos visto otras sucesiones en las cuales la crecida violenta pues ha sido notoria. Hasta el momento, pues todo apunta que irá para allá, porque además, a diferencia de otras épocas, el quiebre que hay entre diferentes sectores de la sociedad, alentado por el discurso que divide, que polariza y que ha enarbolado el actual régimen, el régimen de la autoproclamada Cuarta Transformación, pues ese discurso lo que ha mantenido es un encono permanente que fácilmente se lleva a cualquier terreno. Entonces, a la hora de disputar la permanencia o el relevo en el poder, pues lo que hay que esperar es que el encono aumente. Lo están aumentando los decibeles del ruido mediático y del ruido entre la propia sociedad. Y eso pues no nos conviene a nadie, pero desgraciadamente es lo que vemos que sucede. No vemos que haya de ninguna parte intención de moderar el tono,
de hacer más ligero el discurso, al contrario, vemos que el enfrentamiento es cada vez más ríspido, más directo, y en medio pues estamos los periodistas, quienes no jugamos como actores de poder, porque los periodistas solamente somos el medio para transmitir la información, pero las diferentes partes nos ven como si fuéramos actores de poder, como si tuviéramos el poder que ellos tienen, el poder económico, el poder pues incluso hasta de fuego que tienen tanto los gobiernos como los delincuentes, el poder de torcer las leyes como lo hacen ellos con su bodrio de ultrajes a la autoridad, que también es una manera de mantener bajo amenaza a toda la sociedad. Entonces, pues sí, desgraciadamente yo no veo hasta ahora ningún viso de que esto vaya a transitar de una manera más armónica, más civilizada. Lo que vemos es encono, enfrentamiento, odio. Digo, el Pasquín de la semana pasada traía muchísimo odio en su contenido. Y eso pues finalmente se extiende y se absorbe en un ambiente social en el que pues desgraciadamente se ha colocado a los ciudadanos, a las personas en posiciones que llegan a ser incluso irreconciliables. Irreconciliables por un político o por unos políticos a los cuales, y ha quedado demostrado con sus propios hechos, la sociedad es lo que menos les importa. Oye, Aurelio, efectivamente hay un escenario de futuros muy pesimista. Muchos lo miramos así, ¿no? Se hablaba de que después de la pandemia, o la pandemia nos había sacado los espíritus positivos, la peste iba a salir como un elemento que detonara la humanización o rasgos humanitarios de todos los individuos y las sociedades. Esto pareciera ir quedando cada vez más lejos en términos de argumentación del post-pandemia. Te planteo una pregunta antes de irnos a un corte comercial, Aurelio. El asunto de que no sería necesario acentuar el paso a aquellos que nos asumimos en la lógica de demandar moderación en este esquema de polarización, en este blanco y negro. ¿Tú no crees que haya ciertas fortalezas sociales todavía ahí en lo profundo de nuestro país, en esta sociedad que en este momento se ve tan irascible, que ha podido transitar en un proceso democratizador con todos sus asegúnes, con todas sus debilidades, que ha garantizado una transición de poderes en muchas partes con cierta tersura, con amabilidad democrática? ¿Tú crees que tengamos oportunidad de rescatar esto como una posibilidad todavía, que haya fortaleza social para ello? ¿O le ves, lo dejo como pregunta para que me la respondas después del corte, lo ves como que estamos al borde del precipicio que ya no podremos evitar? Te lo dejo ahí y volvemos en este momento, después obviamente de que repitamos las tardes pasteleras, 99 pesos en la toga, todo el café y todo el pastel. Pues ya estamos de vuelta. Aurelio, ahí te la dejé. La pregunta en lo general, espero que nos puedas comentar. Claro, mira, yo creo que de parte de la sociedad pues siempre será deseable y posible que los propios ciudadanos busquemos la manera de vivir pues lo más en armonía posible. No se puede vivir en un estado de confrontación permanente, es insostenible, es hasta ridículo. Entonces, seguramente en algún momento, como sociedad, encontraremos un punto de equilibrio que nos permita volver o más bien salir de esta locura en la que nos hemos metido los últimos años.
lo espero de parte de la sociedad en algún momento, y no creo que vaya a ser pronto, pero por lo menos espero en un mediano plazo, de parte de la clase política. ¿Toda la clase política o de alguna en particular? Pues en general de toda, ¿no? Pero pues por supuesto de quienes tienen el poder hoy, pues no veo que haya la menor intención de un cambio de actitud, sino todo lo contrario, ¿no? Y de parte de la oposición, pues lo que se ve también es una absoluta nulidad de propuestas, de liderazgos, de sentido común en muchas ocasiones, ¿no? Están ocupados también en la oposición por defender sus parcelitas, lo que les queda de poder y de intereses, y lo que menos les ha importado es verdaderamente ocuparse de los temas que como sociedad nos deberían importar. Entonces, con esa clase política decadente, mucha de ella decididamente hasta criminal, pues yo no espero gran cosa de ellos, casi nada, salvo, digo, excepciones individuales, pero pues que desde el planteamiento individual poco se puede hacer. Finalmente hay que buscar la conjunción de esfuerzos y de voluntades, y eso creo que solamente se puede lograr desde la sociedad. En este sentido, la sociedad asume o deberá de asumir o deberemos de asumir como parte de la responsabilidad de romper con esta inercia del miedo, de entrada, como un principio. El segundo es cómo refrescar un ejercicio público, político, cuando el miedo se mete como la humedad por todas partes. Por un lado, les pregunta Aurelio, ¿cómo lo miras tú? Y por otro lado, en medio de una crisis económica, de una crisis del empobrecimiento mayor, de unas clases medias que se rompen y se vuelven pobres, etc. Realmente hay condiciones para estar... Perdón. No pasa nada. Para estar en una lógica de que la sociedad tenga el carácter, la suficiencia para enarbolar banderas en favor del cambio, de la modificación de este patrón de conducta polarizante, de solo conmigo o contra mí. Es un ejercicio que la madurez cívica nos puede, poco o mucha, que se tenga en nuestro país, puede lograr, porque hay otros ejemplos en el mundo, ¿no? Lo que acaba de pasar en Chile, por ejemplo, pareciera, más allá de que sea para algunos una versión de la izquierda tradicional, del chavismo, del orteguismo. Ojalá que no. Pareciera que no, porque Boric se está planteando un discurso donde no implica el gobernar solo con una parte de la sociedad. Que eso es una gran ventaja en el marco de esta frescura que se está planteando desde Chile para la izquierda. Tú lo miras en México, porque hay una sociedad polarizada, a eso me refiero. Acabamos de pasar de hace 2 años del estallido social en Chile, y aún así lograron articular un proceso electoral en tranquilidad, lograron establecer una visión de un liderazgo nuevo, joven, que desde la izquierda rompen con la visión caudillesca. ¿México tiene oportunidades en este sentido político o simple y sencillamente no hay nadie capaz de articular una propuesta en este sentido? Bueno, desde la clase política no veo a nadie. Desde la sociedad puede surgir. Ojalá que surja. De que es posible, es posible. Y es posible a pesar del miedo. Y me remito nuevamente al sexenio de Javier Duarte, pues si en algún momento ha habido miedo en Veracruz, ha sido cuando se movía el árbol. En ese periodo, cuando se movía el árbol, ¿no? Hasta que se cayó la calabaza podrida. Pues había terror, ¿no? La violencia era generalizada, el Estado estaba en bancarrota. Una situación más terrorífica que esa, pues bueno, sí me imagino, siempre puede ir a peor. Pero lo que voy es que la sociedad salió y los echó a la calle, los echó a patadas. Entonces sí hay manera. Digo, no quiero decir que lo que siguió ha sido mejor, pero lo que voy es, la sociedad sí tiene esa capacidad, cuando lo decide, de romper con inercias incluso
que parecieran imposibles de romper, de modificar. El control que tenía el PRI duartista, lo recordamos quienes lo vivimos, era apabullante. Tenían todo el dinero, todos los recursos, también toda la violencia, y de todas maneras no pudieron mantenerse en el poder, y pues bueno, lo que siguió ha sido otra cosa, ¿no? Claro que la sociedad tiene la capacidad, cuando se decide, de romper con lo que considera está mal. Que eso vaya a suceder de una manera tan determinante en 3 años, no lo sé. No lo creo incluso, no así, no como fue tampoco en 2018, ¿no? Que harta de la corrupción brutal de esos, del último régimen priista federal, el de Peña Nieto, pues la sociedad salió en masa a darse un tiro en la cabeza, ¿no? Como, no conscientemente, nadie esperaba lo que hemos visto estos últimos 3 años. Desgraciadamente ha sido, pues, como lo vemos que es. Pero, más allá de eso, sí considero que cuando la sociedad se decide, sí puede establecer un cambio, ¿no? Que el cambio puede ser para bien o para mal, pues sí, ahí está el riesgo que se toma. Y el riesgo que implica finalmente la democracia. Si queremos mantenernos igual para siempre, pues sí, pues una dictadura, una monarquía, ¿no? Pero pues creo que históricamente está visto que eso en México no funciona. No funciona, creo que se ha construido en medio de todas las debilidades y fragilidades que podamos tener una sociedad que ha apostado, al menos en los últimos 30 años, para quedarnos en el proceso de integración del INE, de todo lo que ha sido, ha apostado por ciertos niveles de equilibrios, incluso en la última elección del 21, de hace apenas unos meses. Más allá de cualquier cosa, la sociedad votó de manera equilibrada. Pues sí, digo, más o menos, Más ¿no? o menos, ¿no? O sea, no es el avasallamiento de una sola fuerza y hay visiones que están allí contrapuestas. Pero México, y insisto en esta parte, Aurelio, si me disculpas, en la cuestión del miedo, porque nos amanecemos este primer mes, estos primeros 20 días, 25 días, con 3 periodistas asesinados en nuestro país. El día de hoy, precisamente, hay una movilización nacional para demandar alto ya, basta, debe de haber esquemas de seguridad, mecanismos de contención, yo no lo sé, algo que detenga esta barbarie contra un gremio que es no solamente necesario para la vida democrática de cualquier país, vamos a hablar de nuestro México, sino urgente de mantener fuera del asedio que se está teniendo desde los poderes, desde los distintos poderes, tanto los públicos de gobierno, los fácticos, que están dándole obviamente al traste con la idea de un ejercicio de un periodismo sano, potente, que garantice libertad de expresión. En este marco, el ejercicio periodístico independiente, en el sentido de que no está ligado estrictamente a una fuerza política, como en muchas ocasiones se ve, ¿es vivible, realizable en nuestro país? Aurelio, hay en este momento, más allá de los miedos, posibilidades de que se mantenga una trinchera de periodistas que ejerzan su profesión, sus capacidades, sus líneas, sus opiniones, con posibilidades de fortaleza y de influir determinantemente en la sociedad? Yo creo que sí, digo, se ha mantenido en, en todas las épocas más aciagas que nos podamos, a las que nos podamos referir, ¿no? Yo creo que hay periodistas que están comprometidos con informar a la sociedad, con informar con veracidad, con honestidad. Digo, siempre habrá de los otros, ¿no? Pues como en cualquier profesión hay profesionales buenos y gente no profesional. Hay personas que honran su profesión y otras que se dedican a intentar lucrar y robar con ella, ¿no? Hay de todo como en todos lados. Sin embargo, yo veo en el gremio periodístico en México, en muchas partes del país,
porque el periodismo se hace no nada más en la Ciudad de México, se hace en todo el territorio nacional, y en donde más vulnerables estamos es en la provincia, particularmente, pero en todos lados hay grandes ejemplos de un periodismo comprometido, honesto, que investiga, que profundiza, que no se queda en la declaracionitis, que va más allá de las versiones oficiales del periodismo de boletín. Por supuesto que existe y va a seguir existiendo. Y en todos los géneros, además, ¿no? Desde los reporteros de a pie que nos informan cotidianamente lo que sucede minuto por minuto, hasta quienes realizan investigaciones de fondo y descubren las grandes simulaciones y corruptelas de la clase política, hasta quienes desde espacios de opinión también realizan análisis pertinentes sobre lo que implica el tejido del poder, ¿no? Creo que desde todas las trincheras y en todos los géneros periodísticos hay exponentes bastante destacables de lo que es el deber ser de esta profesión, y en ese sentido no tengo duda que eso va a continuar. Estemos quienes estemos en la trinchera, esa trinchera se va a mantener de manera natural, porque los periodistas permanecemos. La clase política se va yendo cada que se terminan sus periodos, y muchos terminan en el lugar que les corresponde y del que no debieron salir nunca, por cierto. Aurelio, vamos a un corte comercial de nuevo y volvemos para las conclusiones. Claro. Ya estamos de vuelta aquí con Aurelio Contreras desde Entorno Veracruz. Aurelio, escenario muy oscuro parece para nuestro país, difícil, complicado, escalada de violencia o estar en una meseta según datos oficiales, una meseta muy alta por cierto, con problemas de economía, con problemas de salud, más allá de que se quiera pasar de largo, con una violencia que no cede y en el caso particular con una tendencia también parece ser incontenible con respecto a la situación del periodismo en nuestro país. En medio de esto, Aurelio Contreras, el comentarista, el columnista, ¿qué conclusiones podemos tener de un escenario en este presente con estas condiciones? Bueno, llegar a conclusiones puede ser un poco difícil porque el momento es más bien incierto. Entonces son pocas las certezas que podemos tener. ¿Qué pienso yo sobre esto? Que finalmente, mientras sigamos esperando como sociedad que venga alguien más a hacer lo que nos corresponde hacer, pues vamos a seguir en las mismas. Vamos a seguir esperando que llegue ese salvador del país a que con una varita mágica resuelva los problemas. Tampoco es que, como ellos quisieran, toda la culpa la tengamos que asumir los ciudadanos, ¿no? Yo creo que cada quien tiene que asumir sus propias responsabilidades, y sí creo que finalmente este país está más allá de su clase política, que pues ha demostrado su enorme capacidad de resistencia y supervivencia a lo largo de toda su existencia como nación, y a pesar de el gran número de sátrapas que han llegado al poder a lo largo de todos estos años, y que finalmente la fortaleza de este país, de este estado,
está en la gente, ¿no? Está en la gente que pues puede equivocarse, que puede elegir mal, pero siempre tendrá la oportunidad de rectificar. Porque finalmente para eso se les da el voto, ¿no? Para que hagan lo que dicen que van a hacer, y si no lo hacen, pues castigarlos. Veo un escenario complicado, sin duda, por todo lo que ya hemos comentado, porque pues estamos metidos, sumidos en un ambiente de crispación en todos los sentidos, crispación política, crispación social, de tensión, porque la economía está sostenida así, con alfileres. Nada más ayer el peso se devaluó sabroso respecto del dólar, y por asuntos externos incluso, pero lo cual nos habla de cuán frágil es la economía de nuestro país. Y eso pues nos mantiene en un estado de tensión permanente, ¿no? Que también se refleja en cómo nos relacionamos con los demás, y en cómo ese discurso de odio que se ha propagado, que se ha sustentado en los últimos años como el eje del discurso público, pues le ha hecho mucho daño a la convivencia social en este país. Sin embargo, creo que cuando como sociedad o como integrantes de una porción de la sociedad nos damos cuenta, o nos demos cuenta, que unidos es como podemos hacer la diferencia, pues pienso que habrá posibilidad de aspirar a una mejor clase política, cuando verdaderamente los obliguemos a rendir cuentas de las cosas que hacen, cuando vean que no nos seguimos tragando sus discursos engañosos, cuando dejemos de darle carta blanca a políticos que dicen ser lo que no son. Y esto no lo centralizo o no lo puntualizo en un solo grupo político. Ahora sí que mi experiencia me ha demostrado que prácticamente todos son iguales, ¿no? Entonces yo no soy muy confiado de las buenas intenciones de la clase política. Pero si los políticos se dan cuenta que su actuar les va a tener una consecuencia negativa para sus aspiraciones, pues invariablemente tendrán que cambiar. Como clase política, ¿no? Hay personas que son incorregibles y que son casos perdidos, ¿no? Pero yo me refiero como clase política y como prácticas de la vida pública. Creo que eso es lo que hay que cambiar, las prácticas de la vida pública. Y eso solamente puede venir desde el empuje de la sociedad. Si la sociedad sanciona esas malas prácticas, si sanciona que le mientan descaradamente, si sanciona que le roben en sus narices, pues bueno, se la van a pensar dos veces. Si sanciona de manera contundente que se agreda a los periodistas, a quienes son la voz de la sociedad, pues también se lo van a pensar dos veces. Finalmente, pues seguimos viviendo en una sociedad de crimen y castigo, pero en la cual, pues si no hay castigo a los crímenes, pues pasa lo que seguimos viendo que sucede en México, ¿no? La impunidad es nuestro principal problema, más que la corrupción, pienso yo, porque si no hubiera impunidad, pues no habría corrupción, ¿no? Porque pues en todos lados hay gente mala y gente corrupta. La diferencia de un país desarrollado a un país atrasado es que en el desarrollado la corrupción sí se castiga, y en el atrasado la corrupción llega a gobernador o a presidente o cosas así. Pues yo me quedo con esta idea central de tu última argumentación, Aurelio. Hay sociedad para hacer contención, para cambiar. Decía un amigo que nos mira desde fuera del país, dice, ustedes son muy duros, porque ¿cómo pueden vivir en una condición como la que están viviendo? Y se refería puntualmente a la violencia, a la inseguridad. Y creo que tiene razón, como tú la tienes. Hay que apostar por la sociedad, hay que apostar por la gente,
Hay que tener claro que desde allí realmente se van a generar los cambios, las transformaciones en positivo, no necesariamente en negativo. Hay que dar esa oportunidad, hay que brindarnos esa esperanza. Yo creo que más hay que nunca, empujar y hay por que ella. empujar desde las distintas trincheras, desde los distintos ámbitos, darnos esa oportunidad. Aurelio, de verdad, muchas gracias por esta charla. Queremos decirles que está como muy bueno último, el pastel. Bueno, el pastel y el café, ahí están todas las tardes, como ya lo comentamos, 99 pesos al tope. Y nos despedimos con un mensaje. En la cancha del Valle, Jalapa, Veracruz, está el Torneo Nacional de Fútbol 7. Este viernes, sábado y domingo, pues es uno de nuestros patrocinadores y obviamente pues queremos decirles, ahí está un espacio para recrearse y pasar un momento agradable para todos. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, a La Toga y al Hotel Plaza San José. Hasta pronto.